Bueno, muy buenas, ¿cómo están? Este va a ser un video bastante largo, que me urge hacerlo. Te pido por favor que si sospechas que tenés algún tipo de neurodivergencia, que estás sufriendo efectos de trauma complejo o si estás viviendo epifenómenos de un proceso de despertar espiritual, te quedes hasta el final porque siento que va a ser información muy valiosa y no tengo ningún tipo de propósito detrás de este video. Y eso es clave porque generalmente hay muchos propósitos o ganancias secundarias. Ya sea que me des like y que lo que sea, o que este video esté monetizado y me dé plata porque suponete que me interesa la plata, bla. No me interesa nada de eso, solo me interesa cumplir mi propósito. ¿Cuál es mi propósito? Recordar quién soy. ¿Cuál es la forma en la que ese propósito se manifiesta? Este video ahora puede manifestarse de otra forma, haciendo helado. Da igual. Dicho esto, me urge hablar de neurodivergencia, me urge hablar de trauma, me urge hablar de despertar espiritual y de cómo este proceso fue integrándose en mí, para que si estás pasando por lo mismo puedas sintetizar algo de lo que yo pasé, para que vos no la pases tan para el orto como yo pasé debido al desconocimiento. Igual vas a tener que hacer el camino, te voy a dar parte del mapa, vas a tener que darte la cabeza contra la pared muchas veces porque así aprendemos, es como, che, te voy a enseñar a andar en bici, bien, entonces no me voy a caer, y si te vas a dar un par de palos, pero si te enseño dónde están los pedales y cómo es la mecánica, que tenés que hacer así y no hacer así, es muy probable que te ahorres bastantes palos y bastantes años que si alguien te da ese aparato que ni siquiera sabes que es una bicicleta. Bueno, estás en una Ferrari casi, y no lo sabes. Dicho esto, me voy a poner un poco cómodo, porque no estoy cómodo, pero no voy a cortar el video. Vamos a poner un librito acá a ver si esto queda un poquito más cómodo. Ahí queda un poquito mejor. Me sentí que estaban mirando muy así. No cambio estas cosas porque no me parece importante. No me parece importante la forma. Me parece importante el contenido, la esencia. Eso hace que si sos un poco superficial y veas la forma, y no sé para qué entraste en un video que no está grabado con un iPhone, que no está más o menos. Pero si te resuena el contenido, te vas a dar cuenta de que hay oro acá. Y no porque venga de mí, sino porque viene a través de mí. Y si viene a través de mí, no es mío. Si no es mío, es valioso. Porque es tuyo también. Porque somos la misma esencia expresándose a través de un montón de cuerpos. Somos ese mismo cielo. Temporalmente experimentando nubes. Hola, soy una nube llamada Nicolás Chaín. ¿Qué tal? Mucho gusto. Pero más allá de eso soy el cielo. Y esa es la esencia. Hasta que no descubras que sos el cielo, no vas a sentir esa estabilidad que te da el reconocimiento de tu verdadera naturaleza. No la vas a sentir porque las nubes cambian y cuando la nube haga y cuando hace me siento mal, me siento disminuido. No estás disminuido, está disminuyendo aquello con lo que temporalmente te estás identificando. Ese es el despertar de conciencia. Quiero hablar un poco de cosas prácticas, de cómo se da ese despertar de conciencia. Por ejemplo, en Nico. Quiero ser concreto acá, porque muchas veces se habla de forma muy poética, pero concretamente no se habla de qué carajo es el despertar espiritual. ¿Qué es el despertar espiritual? Despertar a esas conceptualizaciones y darnos cuenta de que somos el cielo. Entonces, te voy a pedir que, mientras tanto, mientras estás escuchando este video, lleves la atención de lo que surge al espacio en el que está surgiendo. Tu mente va a intentar conceptualizar lo que acabé de decir. Confía en mí
no necesitas usar la conceptualización. Podés confiar en que te voy a guiar a un espacio seguro. Estoy con vos. Luego podemos traer la conceptualización de nuevo. Te pido, no hace falta que tengas pensamientos. Puede que tu mente te diga, este loco está, mira cómo me está mirando. Está desquiciado, mira cómo. No, no estoy desquiciado, estoy incendiado por la verdad. Y te estoy invitando a que vos te incendies conmigo para que podamos arder juntos en la verdad. ¿Me seguís? Entonces, simplemente, fíjate que puedes llevar la atención hacia un objeto, hacia el celular, hacia el objeto que parece estar hablando. Los objetos no hablan. Seguís llevando la atención hacia algún objeto, ¿no? Pero podés también dejar que esa atención descanse. Descanse significa que la llevo a mi corazón físico, a mi cabeza. No, 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 no. Descansar es relajar el foco de tu atención. Ah, significa que la llevo al piso. No, el piso es otro objeto. Significa que la llevo a mi respiración, como cuando meditamos. La respiración es otro objeto. Entonces, ¿hacia qué objeto la llevo? Hacia ninguno. ¿Cómo se hace eso? No es algo que puedas aprender, pero es algo muy natural para vos. Es el gesto de conciencia que haces cuando te vas a dormir y es como te fundís en el colchoncito, así como después de un día muy cansado y es como, ah. Bueno, te estoy pidiendo que hagas en tu propia conciencia. No en el colchón mullidito, sino en la cresta de la ola del momento presente. Si eso es muy metafísico, que centres la atención en nada. Lo estoy haciendo mientras te estoy guiando a través de las palabras. Si te das cuenta, las palabras no son importantes. Las estoy usando como clavos que sacan otro clavo. Uso las palabras para sacar tus palabras, pero estoy distrayendo un poco a tu mente mientras te la estoy mandando a guardar energéticamente. Y te estoy desvelando el truco del mago. ¿Qué significa que te la estoy mandando a guardar energéticamente? Que te estoy amando y que estoy siendo consciente de mí mismo. Por ende estoy siendo consciente de vos porque somos lo mismo. Te estoy mostrando la vibración del despertar. Mientras tanto te hablo y te digo, para que el que cree en se relaje. Ah, me explicó el yo me puedo relajar. Ya te podías relajar antes, tenías permiso. Pero crees en explicaciones, entonces las uso. Si ya entendiste a dónde voy, deja de escuchar los koans que lanza mi mente y manténete en mi corazón, en mi propio ser, que es el tuyo. ¿Ves que empieza a ver como paz? ¡Wow! Ese gesto me da paz. No, 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 no te da paz. Te empieza a dejar entrever que la paz es tu naturaleza. Fíjate que la paz es muy común. Como, oh, no se siente una paz diferente, ¿no? Qué rara esta paz. No, no. Che, se siente como volver a casa. Incluso me dan ganas de llorar a veces. Vamos a hacer. Así se siente la paz. Se siente como amor. Se siente como, ah, qué lindo, Dios está acá. Claro, ¿dónde más estaría? ¿En el cielo? Esa paz que empezás a sentir son ecos
de tu verdadera naturaleza. Sachitananda. Se me lengua la traba. Sachitananda. Conciencia, felicidad, paz. No sé cómo carajo son esas palabras. Da igual las palabras. Nadie dice, oh, Sachitananda. Me tatúo Sachitananda. Sachitananda. Tatúate Salchichananda si querés. No sos un objeto. Entonces da igual que te tatúes un objeto en el que crees estar preso, pero no estás preso. Porque no estás dentro del cuerpo. El cuerpo está en vos. Fíjate. Mantenete en esta conciencia. Y fíjate si la paz no dice más de vos que el cuerpo físico que temporalmente crees habitar. Y si vos estás preso de ese cuerpo, o ese cuerpo está naciendo en vos. La conciencia. Fíjate. Podés ver el video de nuevo y hacer este gesto. A veces hablo más rápido, a veces, pero estoy jugando con tu mente. Mientras tanto, sigo mandándotela a guardar. Sigo emitiendo esa frecuencia. Sigo descansando en la presencia consciente. Esto es el despertar. Vos me dirás, pero esta paz, ¿estaba antes? Sí. ¿Esta paz soy yo? Sí. ¿Esta paz sos vos? Sí. ¿Somos lo mismo? Sí. Entonces, ¿ya estaba despierto? Sí. Entonces el despertar no existe como tal. No, no. Salió el listorti de adentro, el listorti interior. Claro. Por eso se dice que ya estás despierto. Fíjate, ya eras la paz. Entonces el despertar no es tal cosa como algo que le sucede a Nico, sino la conciencia de mí cuando recuerdo quién soy. Esa conciencia temporalmente expresándose a través de Nico. Seguí haciendo el gesto, ¿eh? No intentes irte a lo cognitivo. Cualquier emoción que pueda estar surgiendo, está surgiendo en ese mismo cielo. Por ende, el despertar es darnos cuenta de que ya estamos despiertos. Eso, temporalmente, y ahora voy a empezar a usar los procesos cognitivos para comunicar ciertas cosas que quería hablar en el video, para que no se quede solo en un gesto de conciencia, sino que se pueda integrar. Primero te llevé al territorio, o te invité a darte cuenta de que sos el territorio y no el mapa que creías ser. Ahora voy a explicarte un poco cómo esto pareció ocurrir. En Nico pareció ocurrir hace... Qué difícil es usar el tiempo físico, ponele. Porque algunas consideraciones previas. El tiempo. Si alguien ha visto el tiempo, que lo traiga. No estoy hablando de que traigas un reloj, no estoy hablando de que traigas numeritos, no digo que traigas horas, digo que traigas el tiempo. ¿No? Todos hablan del tiempo, alguien que lo traiga. Sí, el cuerpo, no, el cuerpo se hace... ¿Y tus canas son reflejos del tiempo? Son reflejos del cambio, pero están siendo vistas desde lo que no cambia. ¿Lo que soy cambia? Fíjate. Me voy a llevar una mate porque como quiero hablar de varias cosas, tengo que estar a gusto y tengo que estar óptimo. A esta altura seguramente te diste cuenta de que ya no necesitas este video, por ende no necesitas que tenga una forma concreta, por ende no necesitas que esté bien grabado. Te estoy invitando a sacar toda la mugre que guardas en tu mente y en tu corazón, que te hace sufrir. No sufrís porque te falta algo, sufrís porque tenés demasiadas cosas. Así estés en la calle y no tengas nada, tenés demasiadas cosas. Si te crees ser alguien, estás cargando una historia personal que te está estresando demasiado.
sos un pobre rico. Cargas con una historia personal. Es como el océano que cargue todos los recuerdos de una gotita, se aferre a esos recuerdos y sufra por esos recuerdos. Qué desgraciado sos si te estás creyendo alguien y solo alguien. No te estoy criticando, estoy diciendo desgraciado, sin gracia. La gracia es recordar quién sos. La gracia divina, recordar que sos esa esencia divina. En la historia de Nico, esto pareció ocurrir hace mucho tiempo, pero en realidad está ocurriendo ahora, porque todo está ocurriendo ahora, solo ahí en este instante. ...2014... año en el que los humanos dijeron calendario humano, ¿no? Aparece ese episodio. Ese no episodio. Es muy difícil comunicar en el tiempo lo que está ajeno a ese tiempo. Por eso es que a veces no se habla, porque es muy difícil comunicarlo. Pero estoy haciendo un esfuerzo cognitivo para intentar traducir en palabras lo que no se puede traducir en palabras. Por ende, valorar, hijo de puta. Porque no tengo ninguna... No estoy esperando nada. Estoy dándome. Imagínate los seres humanos dándose sin esperar nada, ¿no? Como un pajarito dándose. No, imagínate el pajarito con mentalidad humana. En lugar de darse, pi, 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 diría, si hago el pipipi, voy a pipipiar al otro y voy a conseguir más pipipis. Así pensaría, ¿no? Así pensamos los humanos. Si hago este video, me tiran like. Si me tiran like, lo monetizo. Si monetizo, gano plata. Si gano plata, paréntesis. Es importante como mecanismo de intercambio porque son las leyes que ahora hay. Porque a alguien se le ocurrió inventar un mundo en el que tenga que pagar por mis necesidades básicas. Imagínense. Qué mundo, ¿no? Tengo que pagar para las necesidades básicas del cuerpo físico que estoy habitando. Porque si no, el cuerpo físico, vaya a saber qué. Cuando podría simplemente tener mis necesidades cubiertas para poder explorar. Pero bueno, no están muy interesados en que exploremos, ¿no? Anda, ¿qué? Explorar. Anda y estudia para ir en este sistema en el que puedas encajarte y ser una cajita productiva para poder tener tus necesidades básicas cubiertas. Chakras inferiores. Los chakras superiores. Estoy hablando del marco relativo, ¿no? De nuestra experiencia humana. Pero eso que somos nunca cambia. Somos esa esencia expresándose a través del arco iris de nuestro cuerpo físico. Pero no nos confundamos con el auto. Esto tiene un montón de... Esto es una Ferrari, flaco. ¡Ay, hijo de puta! Así te falta un brazo, te falten los dos. Tenés una Ferrari. Te falta una pierna, lo que sea. ¿Entendés? Estás explorando el gradiente de la conciencia a través de un cuerpo físico. Con un montón de dones y talentos para compartirlo con otros seres humanos. Eso está buenísimo. Si no estás disfrutando, estás con mierda mental. Y el punto de este video es sacarte toda esa mierdita. Si querés. Bien. Volvamos al plano en el que temporalmente parecemos habitar de una línea temporal. ¿No? Acá nazco. Tengo 37 años. Imagínate el dolor de creer que tengo 37 años. No se puede hacer serio este video. No se puede hacer serio. Un video en el que hablo de lo temporal, si no somos esa línea, sino la esencia. Sería un plano más vertical, ¿no? Imagínate un plano vertical y un plano horizontal. Plano horizontal, nazco y muero. Plano vertical, nunca nazco, nunca muero, porque eso es la conciencia en la que todo está apareciendo. Bueno, en ese plano vertical esto pareció ocurrir en la vida de Nico, a los 20 y pico de años, en el cerrito cerca acá, en el que tuvo una experiencia. ¿Por qué hablo con esta voz de pelotudo? Porque no ocurrió realmente así. Pero
voy a hablar de lo que tu mente cognitiva quiere saber. Entonces estaba en el cerrito y contempló y de repente vio que era la nada y el todo a la vez, que era el pajarito, que era Nico. Tuvo una experiencia como la que algunos llaman iluminación, como la que le ocurrió a Eckhart Tolle en El poder de la hora. Interesante, interesante. Bueno, eso pareció ocurrir. ¿Por qué puse esta voz? Porque no ocurrió realmente. Lo que ocurre no es una experiencia, por más que sea contextualizada como una experiencia que le ocurrió a Nico, no es una experiencia que le ocurrió a Nico. Es la experiencia que lo es todo y lo que estaba ocurriendo temporalmente es Nico. Lo que está ocurriendo ahora, lo que está emergiendo es Nico. Nico es lo temporal, lo experimentable. Lo que yo soy, esa iluminación, ese ser todo, nada, es Sachitananda, el alfa y el omega. Siempre está ocurriendo. Lo que pasa es que en este punto de conciencia parecía haber mucha identificación con este vehículo físico. Entonces la experiencia parecía la paz. Tuve una experiencia de paz. ¿Qué? Esta mierdita que soy. Uy, se nos cortó el video. No importa. Pero lo que ocurre es que la paz está teniendo temporalmente la experiencia de Nico. Bueno, con todo este esfuerzo cognitivo de lo que no puede ser cognitivizable, intenté explicar un poquito qué es el despertar. Sin para eso valerme de mis propios medios. Estoy todo el tiempo preguntando qué es lo que tiene que ser dicho. Estoy oficiando de canal. ¿Qué pasa? Tenemos por un lado neurodivergencia. Tenemos por el otro, que dije que iba a hablar de trauma y ya no me dan ganas de hablar de trauma. Y también del despertar. Tocamos despertar, ahora vamos a tocar trauma y neurodivergencia. Si nace, pues si no nace no lo voy a hacer por más que lo haya dicho. ¿Qué pasó? ¿O qué pareció pasar en la vida de Nico? De chiquito. Desde pequeño hubo un velo del olvido de mi verdadera naturaleza. Imagínate que el océano se olvida que es océano y se cree una gota. Imagínate el sufrimiento de esa gotita llamada Nicolás Chaín por estar separada de la existencia. No te lo puedo explicar. O sea, vos imagínate el infinito, ¿no? Porque ahora lo viste como conciencia de paz, pero imagínate si haces este no ejercicio todos los días y te empezás a dar cuenta que sos la paz. Imagínate la gratitud por la existencia. Imagínate el amor rebosante por todos los seres. Imagínate el infinito, la felicidad, la conciencia, la iluminación. No el iluminado, la iluminación. Imagínate eso, que de repente ese universo de universos, de multiversos, que temporalmente se cree preso de esta cosita. No sé si puedes hacer ese gesto cognitivo. Bueno, ese sufrimiento es terrible. Entonces es obvio que esa gotita de océano que pareció nacer, ¿cómo va a estar? Pasándola muy para el orto. En ese caso, no hubo tanta sintonía con mis cuidadores y con mis padres, porque yo estaba asustado. Y claramente no había una conciencia, porque ellos también estaban asustados. ¿Cómo se refleja eso? En una infancia bastante traumática, estoy solo y el entorno, solo veo lo que proyecto y el entorno me devuelve lo que proyecto. No puedo ver más allá de mis pensamientos, ellos tampoco. Claro, es casi obvio, ¿no? No estoy culpando a los padres, es como, salvo que te críe Jesús, Buda y María Magdalena, el que sea, ¿no? Van a tener un poquito de miedo tus viejos. Es obvio, porque vos también estás recagado. Y así te criase Jesús y María Magdalena si vos no decidís salir de tu sistema de pensamiento mouse.
no te va a servir de nada. Pero bueno, entonces eso pasó. Entonces, ¿cómo fue la infancia de este cuerpito? Más no mi infancia. Ya me estás entendiendo cuando digo esto, ¿no? ¿Cómo fue la infancia de este cuerpito? Miedo, mucho miedo. Entonces el cuerpo físico iba así. ¿Y qué pasa? Che, este chico está así. No nos sirve. O mínimamente no se va a integrar a el jardín, o no nos sirve para aprobar las notas, o no nos sirve, digo, no nos sirve a la sociedad, ¿no? Entonces mis padres, ¿qué hacían? Che, bueno, mandalo al jardín maternal a los 2 años, a ver si y este chico más así, y más así, y más así. Entonces se va haciendo una pelota, como el ovillo, de pelitos y jabón que tenemos en la ducha. Entonces me mandaban a un montón de actividades. Y imagínate que alguien llega medio flaquito, medio blanquito, medio histriónico, ¿no? Imagínate que esa persona llega a bueno, no digo tanto jardín maternal, pero una colonia de vacaciones. Pelotazos, bullying, imagínate, abusos, ¿no? Claramente no está viniendo el macho alfa o está viniendo ¿no? Entonces medio llegaba así. Imagínate, llegando así, cómo fue tratado ese objeto. No tan amorosamente. ¿Qué es lo que pasa? Se reconfirmaba mi creencia en ser un mouse. Entonces empezó a hacer un efecto así. Fíjate que en todo momento me estoy dando el poder de darme cuenta de que no soy eso. Entonces todo el tiempo estuve libre. Pero no había tomado la opción. Tampoco estaba muy favorecido por el entorno para tomarla. Pero eso no me culpa ni culpa al entorno. Simplemente es como decir, una semilla todavía no había florecido. Oh, ¿por qué no floreció antes? Porque no era su momento, papu. Fin, no porque era culpable. Porque no estaban dadas las condiciones para que esa semilla florezca. Fin. Pero ahora está floreciendo y te está mostrando que quizás sea tu momento. Entonces, eso pasó en mi infancia, en la infancia de mi cuerpo. Fíjate que mi cuerpo es un objeto, claramente. Estoy muy encariñado, tampoco vas a... es un objeto, entonces le puedo pegar. No, lo voy a cuidar porque temporalmente lo estoy utilizando. Pero cuando vea que hay mucho apego, es una oportunidad de soltar. Eso pasó en la infancia. Entonces, imagínate, trauma complejo. Imagínate el cuerpo físico, ¿no? El cuerpo mental, el cuerpo emocional. Entonces, paralelamente, estamos hablando de un cuerpo físico autista, que entra dentro de los parámetros de lo que en esta época histórica se denomina autismo. Porque digo, no estoy diciendo que soy autista, no soy autista, porque hay muchos autistas con otras características, y estoy dejando afuera a alguien, entonces alguien puede llegar a comparar ese tipo de cosas que hacen los seres humanos cuando se creen algo que no son, ¿sí? Pero si entramos a lo que el manual de los mouse dice, entro dentro de la categoría de autista 1, autofuncionamiento, alto funcionamiento, bla, 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 bla. Son etiquetas, ¿no? No lo sabían, mis padres tampoco lo sabían. Me enteré hace menos de un año. La primera vez que le estoy contando, hablaba mucho de la neurodivergencia. Me di cuenta que dentro de esa neurodivergencia entro dentro de los parámetros, como este cuerpo físico, de autismo. Intereses especiales, de alto procesamiento, de dificultad de leer ciertas cosas en mi infancia, ciertas leyes. Pero también alta empatía, que es un perfil de autista un poco más femenino, ¿no? Que le dicen que ahora está problematizado el femenino. ¿Por qué lo hablo así? Porque no quiero hacer un análisis histórico.
Después usalo y estudia vos. Te quiero mostrar cómo el despertar ocurre en la neurodivergencia y cómo se va procesando el trauma. Después vos haces el trabajo. Pero a mí me hubiese encantado que alguien me diga esto. Porque imagínate lo que sufre. Ya estaba sufriendo por quererme ser algo que no soy. Imagínate si además ni siquiera era esto, sino que era esto. Y estaba intentando adaptarme a esto. No soy ni esto ni esto, primero. Pero si me quiero adaptar más o menos a un sistema, tengo que recordar que soy esto. No soy un neurotípico. Más sufrimiento. Imagínate el sufrimiento de ese niño. En la escuela, en karate, en fútbol, en la colonia de vacaciones, en los campamentos, lejos de casa, en las cosas sociables. Vos mirás por qué hacía todo eso. Porque me veían así y me mandaban para que sea más así. Porque así no estaba bien. Imagínate eso. No es una condena. Claramente estaban buscando, che, yo fui así en mi infancia y no me fue tan bien. El amor hace que trate de darte lo mejor y lo que yo creo que es lo mejor es eso. Entonces, hay amor en eso, hay mucho amor. Lo que pasa es que uno expresa el amor como puede. Y expresa otras cosas que son hermosas, pero a veces expresa cosas que son muy dolorosas. Pero de nuevo, son muy dolorosas y siempre tengo la capacidad de recordar que no soy eso, siempre. Por ende no hay culpa. De hecho, hace poco estaba con una persona que admiro mucho, que claramente no es mi maestro, sino que lo admiro mucho, pero no es mi maestro porque mi maestro es el espacio en el que esto está emergiendo, es Dios. Solo reverencia hacia Dios. Después admiración hacia mi hermano en forma de esta persona que quiero y admiro mucho. Y decía, esta persona, los padres te dan a veces muchísimas herramientas, muchísimas herramientas. Y muchísimas potencialidades a desarrollar otras herramientas. No sé en qué grado. Quizás tus padres te dieron 50-50. Che, a mí me dieron 90% de posibilidad de desarrollar herramientas. Y 1% de herramientas a desarrollar. Da igual. Si vos venís a desarrollar, ¿qué querés? Che, me dieron 100% de potencial a desarrollar. Genial, porque vengo a explorar, vengo a eso. Yo vine a eso. No lo recuerdo a nivel cognitivo, pero lo recuerdo. Y eso es suficiente. Me da igual la amnesia temporal de mis vidas pasadas y todo lo que sea. Me moví a otro nivel, estoy hablando en un nivel más relativo, pero ese irradiar de la presencia sí es tanto. Entonces, estoy hablando de neurodivergencia. ¿Dónde estoy? Estoy hablando de esta persona. Maestro. Amigo. Inspiración para mí. Que me decía todo esto. Entonces me di cuenta de que, claro, me habían dado mis padres muchas oportunidades y también muchas herramientas de muchísimas cosas que admiro. Y cuando admiro en ellos, las incorporo. Cuando incorporo, florecen. Estoy hablando del nivel relativo, de cómo se expresa el despertar, que también es importante. Estoy hablando de nuevo, en muchos niveles. En este video no va a ser muy comprensible, pero estoy tratando de sintetizar muchísimos años de orientación en un videito. Después ampliaremos más en algunos videos. Hay muchos libros que están ahí por salir. Mi vida está consagrada a esto. Así que si estás en este proceso de despertar, estoy acá para ser útil. Usame para ahorrar tiempo. Nada más eso. Voy a hacer lo que pueda hacer hasta que la vela del cuerpo físico deje de latir. Y lo seguiré haciendo. Estoy para eso, ¿no? Entonces, eso sí, hay un sincero interés en ese despertar, en ese irradiar. Estoy acá. Tanto sea para superar tu neurodivergencia suena horrible, como superar tu sufrimiento por creerte ser algo que no sos. El sufrimiento por eso, por el trauma o por lo que sea. Por cómo integrar el despertar espiritual a la vida. Es eso. Yo estoy acá para ser útil. Bien.
Eh, entonces hablaba un poquito de lo que fue esa infancia, el cuerpo físico, abusos, bullying. Entonces ese sistema autista, ese hardware autista, empezó a sentirse mucho más impactado por esos traumas. Y ese sistema nervioso no podía procesar muchas de las cosas que estaba viendo. Imagínate, querer ser algo que no es. Imagínate, no encajar en un sistema neurotípico. Y experimentó mucho trauma. Ese trauma empieza a alojarse en el sistema nervioso. Empieza a haber mucha carga alostática. Entonces, ¿qué pasa? Las emociones empiezan a encajonarse. ¿Qué pasa? Empezás a vivir en un colapso simpático. No voy a hablar, algunas cosas le estoy tirando muy por arriba, pero no quiero profundizar cada cosa porque estoy hablando en este video primero de lo que es el despertar. Ya con la primera parte del video tenés suficiente como para despertar a la naturaleza que está despierto. No le pidas más ese video. Encima te estoy hablando ahora de neurodivergencia. Si sos neurodivergente te voy a estar ahorrando bastantes años. Y después te estoy hablando de trauma, o sea, y de cómo integrar el despertar acá. Entonces, no rompas más las pelotas y explícalo. Lo que no entiendas, volvete a poner el video, y lo que no, pregúntame en los comentarios. Te dejo el link en la campanita. No sé cómo se dice. Bueno, entonces se empezó a sufrir muchísimo por eso. ¿Cómo? ¿Qué es lo que pasa a veces? Muchas veces hay comorbilidades en los diagnósticos y hay confusión. ¿Cómo pasó en mi caso para que vos lo puedas analizar como ratita de laboratorio? Te mostré cuál es el origen del sufrimiento y te mostré además que en mi forma humana, primero, estaba sufriendo mucho por querer ser algo que no soy. Imagínate, además, ese chiquito sufriendo, experimentando gran cantidad de trauma acumulado, mucha carga alostática y el sistema nervioso en colapso, luchoidea, congelamiento, ¿no? Un sistema nervioso congelado desde chiquito. Imagínate ir al jardín en congelamiento, al jardín, y después salir de ahí y decir, che, no habló en todo el día en el jardín, y estuvo así. Uy, este chico será que me va a salir autista. Sí, ya te voy a salir. Pero bueno, después nos enteramos más tarde porque no había mucha info, ¿no? Este chico me va a salir autista, entonces lo mando a la colonia de vacaciones. Pa. Entonces, para que hable. ¿Y qué pasó en la colonia? Y estaba así. Bueno, mandó a fútbol. ¿Y qué pasó en fútbol? Estaba así y pateaba y le salía para allá. Y sí, flaco. Estaba totalmente congelado ese sistema nervioso a los 4 años. Entonces, empezó a desarrollar mecanismos compensatorios. ¿Qué pasaba? Como autista, pero también con alta empatía, que muchos piensan que es una contradicción semántica, según lo que he investigado o no, empecé a ver que mi entorno no era estable porque las emociones de mis cuidadores hacían así. Ellos no lo mostraban, daban mucho amor, pero yo podía leer más allá de eso y ver que había mucho miedo también. Y las emociones hacían así, entonces yo digo, che, este no es un sistema seguro para crecer. Es caótico. Entonces desarrolló trastorno obsesivo compulsivo como mecanismo compensatorio ante ese entorno. Si puedo controlar lo incontrolable, puedo sobrevivir. Desarrolló también evitación patológica de la demanda, porque ese sistema se sentía muy demandado por haceme feliz, desarrolló evitación patológica de la demanda, que es un perfil de autismo también, y desarrolló TDA inatento. No podía, mi mente estaba todo el tiempo, más allá de las obsesiones del TOC, estaba todo el tiempo en la luna, disociado. Disociado, en la escuela, disociado. En fútbol, disociado. En karate, disociado. En softball, disociado. En los campamentos, disociado. De tanto dolor que sentía. Y me decían, centrate en la tarea. Y yo, ¿no? Entonces, muchas veces el TDA, que no se sabe el origen,
No tengo pruebas ni dudas de lo que estoy diciendo. Después hagan lo que quieran, investigadlo, no tengo ninguna compensación. No tengo intención de escribir el libro El origen del TDA, por ahí ya hay investigaciones, lo que sea. Estoy intentando ahorrarte tiempo si sos neurodivergente o si estás teniendo un proceso de despertar. Y darte cuenta que este proceso que se da en la neurodivergencia también se da en los neurotípicos porque no existe cosa como tal, son conceptualizaciones humanas. Pero bueno, estoy intentando meter muchos temas en un video. Entonces, TDA muchas veces es un mecanismo compensatorio para no sentir el dolor que siento por el trauma que hay detrás, producto de no recordar quién verdaderamente soy. Por ende, el despertar muchas veces ayuda a que ese trauma se vaya disipando y ese mecanismo compensatorio no sea tan necesario. ¿Será esto que el despertar espiritual es la sanación del TDA? Puede que sí, puede que no. No lo sabemos porque muchas veces hay mucha carga alostática de trauma en el cuerpo y la personalidad ya se fue formando con ciertos rasgos de carácter. Pero no te va a interesar una vez que recuerdes quién sos tanto el síntoma, porque el síntoma o la forma en la que se forma la personalidad va a ser una forma de expresión de la luz. Imagínate la forma de expresión mía que puedo entender claramente cuando alguien viene y me dice: sufrí abuso, sufrí trauma complejo, me quiero suicidar, la vida no tiene sentido, estoy descubriendo que soy neurodivergente, desperté y estoy en una noche oscura del alma, no sé quién soy, sufrí un abuso, pero ahora desperté espiritualmente, pero el abuso me sigue doliendo. Lo entiendo perfectamente. Entonces es muy útil para la existencia esa personalidad. Por ende está el servicio. Entonces ya te va a interesar muy poquito el síntoma. Pero sí que desarrolló TDA, sí que desarrolló evitación patológica de la demanda, que es un perfil del autismo que está en bastante investigación. Muchos dicen no es autismo. Bueno, en este caso había un sistema autista, pero su forma de adaptarse resultó en evitación patológica de la demanda. ¿Por qué? Porque interpretaba las demandas de mis cuidadores que decían: hey, tenés que ir acá, tenés que ir allá, tenés que hacer esto, tenés que hacer la tarea, estás haciendo... La experimentaba como una intromisión a mi fortaleza de papel para defenderme del mundo peligroso en el que creía que vivía. Y lo mismo pasaba con el trastorno obsesivo compulsivo. A los 5 años empecé con síntomas de trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? De darle rodillazos a los muebles, de darle de la llave de gas, de romper los frascos, de ordenar mis muñequitos de forma simétrica, de tener demasiada ansiedad cuando un muñequito se corría, muchísimas cosas. ¿Qué es lo que pasó luego del despertar? Muchos de los síntomas de TOC se fueron. Yo lo comentaba con los psiquiatras, con los psicólogos, y eso no se entendía. Claramente. Es como, tenés TOC, siempre tenés TOC. No, ¿sabes qué? Cuando viajo no tengo más TOC. O ahora estos síntomas se fueron. Antes pensaba de que si no hacía así, 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 iban a venir 15 personas y me iban a decapitar. Una obsesión, claramente. Que tenés que hacer alguna compulsión para no sentir esa ansiedad. Y ahora ya no tengo esos pensamientos. No los tengo. No, es imposible. No debes tener tantos. ¿Cómo andas con tu rigidez cognitiva? Los psiquiatras, ¿cómo? No está más. Entonces es muy loco lo que pasa. Es muy loco el desconocimiento que hay de la psiquiatría y de la psicología. Estoy hablando de temas muy, ¿no? Como potentes, que otros dirán: che, ¿quién sos para hablar de esto? Soy yo. Fin. Y eso es suficiente. Lo pasé por mi cuerpo desde los 5 años, tengo 37, intentando trascender el sufrimiento. Años de investigación de la conciencia y consagrados a la práctica espiritual. Nicolás Cheguín, 32 años de experiencia en ser un ser humano en esta vida. Y en las otras mucho más. Sí, no estudié lo que estudió algún otro chaboncito en alguna materia, pero hay mucha validez en la propia experiencia personal.
Yo prefiero a alguien que... No estoy desvalorizando los títulos, son grandes cosas, ¿no? También tengo títulos académicos, profesor de la facultad, pero mucha validez en atravesar un propio proceso personal. Muchísima, ¿no? Yo prefiero a alguien que me dice, che, yo corrí una maratón en alguien y lo logré, que alguien que me dice, estudié maratonología. Hermoso estudiar maratonología también, pero bueno. Yo estoy hablando de mucho voltaje tiene este video. Mi cuerpo físico se está agotando un poquito porque me puse muy cognitivo para explicar cosas que no son cognitivas. No se puede explicar también. De hecho, estoy haciendo un montón de concesiones porque yo no soy autista. Primero, autista es una categoría humana. Segundo, yo no soy quien quiero ser. Tercero, yo soy la conciencia. Entonces hice un montón de concesiones en la otra parte del video, pero corrí la lupa como para venir y ver qué pasa cuando cambiamos el foco de nuestra atención, ¿no? Veo el foco de atención y parece haber un autista con ciertas cosas que parece, pero en realidad no ocurrió nada. No se ha perdido una gota del himno celestial. Ya soy lo que soy. Y sos lo que sos. Por ende quería aportar un poquito a cómo muchas veces se dan estos procesos de despertar, de olvido, porque si te fijas es un mecanismo binario. Parece tener muchos gradientes, pero en realidad es una apertura a descubrir quién soy o un olvido que se traduce muchas veces en formas de mucho sufrimiento. Te pido ahora sí que, luego de este viaje que hicimos, puedas, si querés, soltar esas nubes, que quizás utilizamos nubes de comprensión para meternos en aparatos cognitivos y ver ciertos procesos. Suficiente. Puedes soltarlo, porque si no lo soltas te va a pesar. Y puedes volver a descansar conscientemente como eso que ya estás siendo y que no podés sino ser por el resto de la eternidad. Si estás viendo esto, quiero recordarte que sos muy, muy, muy amado por la existencia. Por eso estás existiendo. Más allá de tus creencias que te dicen que no sos amado. O que lo hiciste mal. O lo que sea. Es hora de despertar, de descansar y de irradiar desde tu vehículo físico con todas las formas artísticas que ese vehículo físico tiene para expresar tu esencia temporal. Utiliza el cuerpo físico como un instrumento. Toca tu cuerpo físico. Fíjate. Hay cuerdas. Hay chakras. Mirá. Puedo comunicar. Puedo discernir si lo que me está diciendo es cierto o no. Puedo conectarme. Puedo amar. ¡Wow! Puedo ser quien soy en este plano y sentir. Puedo crear. Puedo enraizar. Ok, pero no te confundas con tu expresión dinámica. Esos son los cambios de tu auto. Pero lo que sos nunca cambia.